Buenos días, hermanos y hermanas. En esta mañana tenemos la oportunidad de abrir nuestra santa palabra de Dios en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Señor, queremos darte las infinitas gracias en esta mañana por esta oportunidad de leer tu palabra, escucharla, Señor, y que tú eres el que esté hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. El apóstol Pablo está escribiendo ahora a la gente de Tesalónica y pide algo muy especial: la oración, que oren por él. En la vida cristiana, la oración es muy importante. Es la respiración. Si no respiramos, morimos. Asimismo, en lo espiritual, si no oramos. El mismo apóstol Pablo oraba mucho y pedía a sus hermanos que oraran. Y la petición que hace ahora es que oren para que la palabra de Dios corra, la palabra de Dios sea liberada. La oración es muy importante. Así nos demostró el mismo apóstol Pablo, como también nuestro Señor Jesucristo. Todas las decisiones de la vida importante, primeramente oraba pidiendo a su Padre Celestial y esta comunión íntima que tenía con su Padre. Y así como los apóstoles, cuando buscaban al maestro, a su maestro, en la mañanita ya no encontraban a él, porque ya se había retirado al monte a orar. Y así oró para escoger a sus discípulos. Oró antes de ir a la cruz de allá se fue a Getsemaní y oró antes de ir al monte Calvario. La oración es muy importante. Dice el apóstol Pablo: hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo, cuando hablaba, quería que la palabra del Señor ocurriera lo mismo como ocurrió con los hermanos de Tesalónica. A pesar de los pocos tiempos que estuvo, a pesar de los grandes problemas que había, de la oposición, la palabra de Dios había hecho efecto. Muchos habían aceptado al Señor y también estos hermanos se mantenían fieles en medio de esa persecución, porque él sabe que hay una dura batalla
contra los poderes espirituales. Los poderes espirituales estaban tramando constantemente contra el evangelio. Con las personas que llevan la palabra de Dios estará en contra. Así que esa batalla espiritual queda bien fuerte. Pablo necesitaba la ayuda de otros hermanos. Necesitaba la oración del pueblo de Dios. Nosotros los cristianos debemos recordar esto. Nuestra defensa principal es la oración. Oración que Pablo dice para que Dios nos proteja de los poderes malignos y que nos haga fuertes. Esos poderes malignos nunca dejan de ir en contra de Dios y la palabra de Dios, aunque el enemigo sabe que nunca va a ganar, seguirá luchando. Mientras más gente lleve para su causa, mejor. Así que debemos entonces, como el apóstol Pablo, pedir la oración, orar a Dios, pidiendo fuerza y ayuda de nuestro Dios. Él es el que está más interesado en ayudarnos. Necesitamos esa clase de oración. Para poder ser fuertes en lo espiritual, necesitamos estudiar la palabra de Dios, conocer la Biblia, para que veamos las tácticas que el enemigo Satanás utiliza en contra de nosotros. Para poder estar fuerte, necesitamos memorizar pasajes de la Biblia para que sea de ayuda cuando vienen las tentaciones, cuando vienen los problemas, especialmente las tentaciones. Recordar de que Dios está con nosotros, por eso tenemos que memorizar pasajes de la Biblia. Y no solamente esto, sino también, dice el apóstol Pablo, de que debemos poner en práctica lo que hemos aprendido y lo que nuestros líderes nos han enseñado. Pide Pablo a los hermanos de Tesalónica que oren por él y que el evangelio corra libremente. Pablo sabía que el éxito de su ministerio dependía de la oración de sus hermanos. La oración es muy importante, como podemos ver a lo largo de toda la palabra de Dios, la Biblia. El fundador o el padre de la nación hebrea, Abraham, nos enseñó de que cómo él oraba por su sobrino Lot. Abraham recibe las visitas que él no sabía que eran ángeles, pero Dios lo envía porque Dios decide, dice Dios, no haré lo que voy a hacer sin que sepa mi amigo Abraham. Sí, Dios compartió lo que él iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham, encontramos de que empieza a orar. Él ora y sabemos la historia, que si hay 50 justos, 40, 30, 20, 10, y la palabra de Dios nos dice que no se encontró estos justos en esos lugares, y por eso es que fue la ciudad de Sodoma y Gomorra fueron destruidas.
También dice la palabra de Dios, aunque Abraham, aunque Moisés, aunque Samuel orara, yo no lo voy a perdonar. ¿Eso qué está indicando? Eso nos indica que Samuel oraba por su pueblo. Y así podemos mencionar a muchos de estos grandes hombres de Dios que necesitaron la oración, oraron como Daniel, pensando en su pueblo Israel, así como Samuel, Moisés, cuando Dios dice que va a destruir todos esos israelitas porque eran rebeldes, él decide, es decir, Moisés, entonces ora y Dios perdona o se arrepiente, como dice él la palabra, en el sentido de que cambia, de que en vez de destruir, perdona. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Oren, oren por mí para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y no solamente esto, sino que nosotros debemos entonces orar por nuestros líderes, por nuestros pastores, por el mundo entero, por nuestra comunidad, como lo hacemos. Y dice, para que seamos liberados de hombres perversos y malos. Sí, hay hombres perversos y malos que están tramando de eliminar al cristiano o el cristianismo, y para ello es que debemos entonces utilizar ese arma que el Señor nos ha dado, que es la oración. Y dice, para que seamos liberados de hombres perversos, porque no es de todo la fe. Es decir, no todo el mundo tiene la fe. Todo el mundo va a ser cristiano. Y tenemos que orar. Esas personas perversas, esas personas malas, esas personas que están en contra del evangelio, sea cambiada y que puede estar en el evangelio y llevar el mismo evangelio, como el caso de apóstol Pablo. Él mismo, Saulo de Tarso, nos indica, como nos dice en Hechos, de que él tenía las cartas para eliminar a los hermanos que estaban en Damasco. Y camino hacia Damasco, encontramos cómo Cristo se encuentra con Pablo y cambia. El que perseguía a la iglesia, ahora él es el que lo persigue. Pablo, fiel, y ya estaba dispuesto a morir. Ese es el cambio que hace el evangelio. Cambia la vida. Y por eso Pablo dice, entonces hay que orar para que la palabra de Dios haga efecto en la vida de las personas. Luego dice también en el versículo 3, pero fiel es el Señor, que no afirmará, que os afirmará y guardará del mal. Sí, hermanos, cuando oramos, como hicieron los grandes hombres de Dios, Nehemías oró para que Dios cambiara o para que la gente cambiara el corazón, porque Dios ya tenía preparado el plan. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dice Pablo en el versículo 4,
y tenemos confianza respecto a vosotros, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Pablo confiaba en los hermanos de Tesalónica, por eso es que pide que ore por él y pide de que la palabra de Dios haga efecto y corra. Dice que el Señor es el que afirmará y él guardará del mal a sus hijos. ¿Cuántas ilustraciones podemos hablar ahora, decir, compartir de cómo Dios ha liberado a su pueblo para responder la petición que un grupo de personas estaban haciendo, orando para que Dios libere de estos hombres malos y perversos? Dice que nosotros sabemos de que ustedes van a cumplir en que ahora hacéis y lo hará de lo que le hemos mandado. Versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo pedía? Pedía dos cosas: para que encamine vuestros corazones ¿hacia qué? Al amor. Al amor de Dios. Sí, que el Señor ponga en nuestros corazones el amor hacia las personas que todavía no conocen al Señor, el amor hacia las personas que están perdidas. Y eso es lo que pedía el apóstol Pablo, y que todavía abunde, continúe creciendo en el amor. Luego también tenemos la segunda cosa que decía el apóstol Pablo allí, y la paciencia de Cristo. Hacia la paciencia, así como Cristo tuvo la paciencia, de la misma manera nosotros los creyentes debemos insistir de llevar el evangelio y compartir. Cuántas personas han tratado de dar testimonio y compartir y nada ocurre, como por ejemplo con una niña, una jovencita muy capaz, muchos dones o muchos talentos que tenía, la gente que ella aceptara al Señor, y qué tremendo trabajo haría en la obra del Señor. Todo el mundo tratando de compartir. La oración hizo posible de que ella en un momento dado aceptara al Señor. Sí, es la oración, porque toda la congregación estaba orando por ella. Vinieron grandes predicadores y nada ocurría. Grandes predicadores, campañas, nada. Hasta que llegó un viejito. Su manera de hablar muy pausado, pero aún así fue un milagro que cuando hubo la invitación, ¿quién aceptó al Señor? ¿Quién fue la primera persona que pasó? Esta jovencita. Sí, ¿por qué? Porque toda la congregación estaba orando para que ella rindiera su vida. El apóstol Pablo dice a los de Tesalónica, a que oren por él. Sí, muchas oraciones fueron elevadas a favor de Spurgeon, recientemente a favor de Billy Graham, a favor de Luis Palau, esos grandes predicadores que ahora están con el Señor, y tenemos que seguir orando por los que predican la palabra, que están llevando las buenas nuevas en África, en Asia,
en India, en China, en los lugares difíciles, pero Dios hará el trabajo como hizo con Hudson, de que el pueblo de Inglaterra oraba y Dios hizo el trabajo. Y así podemos mencionar todos los misioneros. Eso significa, queridos hermanos, que la oración es muy importante y que oremos por nuestros líderes, por los que llevan la palabra de Dios, por la enseñanza que da en la escuela dominical, la enseñanza de la palabra de Dios, la Biblia. Que así sea. Amén. Bueno, hermanos, oremos. Señor y Padre Celestial, queremos darte las infinitas gracias por esta palabra tuya, Padre. Como dice tú mismo, mi palabra no volverá vacía, sino hará por el cual yo he enviado. Te agradecemos, Señor, los grandes cambios que ha habido en la vida de aquellos que han estado en contra del Evangelio, y tu Espíritu Santo ha tocado en los corazones de esas personas solo porque tu pueblo está orando por esas personas. Cuídanos, como dice tu palabra, de hombres perversos y malignos. Gracias, Padre. Una bendición muy especial en la vida de cada uno de los que están escuchando tu palabra. Amén.